Hola, ¿qué tal? En este video intentaremos abarcar dos clases que de algún modo están conectadas entre sí. La clase 25 sobre las transformaciones socioeconómicas ocurridas durante la segunda mitad del siglo XX y la clase 26 sobre el fin de la Guerra Fría. Bueno, ¿cómo lo haremos esto? Pareciera bastante, ¿no? Primero, nos concentraremos en la caracterización de los modelos económicos que se implementaron en el mundo occidental durante la Guerra Fría. El primero es el estado de bienestar. Esto lo puedes ver en la página 345 del tomo 2 de CEPECH. Y además existe una breve explicación de sus características en la primera y segunda página de la guía de la clase 25. En segundo lugar, abordaremos la crisis del petróleo de 1973, que detona la crisis del estado de bienestar. Esto lo puedes ver en las páginas 348 y 49, y su posterior reemplazo por las medidas tendientes al neoliberalismo, implementados por Estados Unidos e Inglaterra durante la década de los 80, que están descritas entre las páginas 351 y 352. En tercer lugar, hablaremos sobre los procesos que llevan a la desestabilización del bloque oriental, la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Para una mejor comprensión de estos procesos, consulta las páginas 350 y 351 del tomo 2 de CEPECH y el glosario de la guía número 26, donde encontrarás información sobre la caída de la Unión Soviética, las reformas Perestroika y Glasnost y las independencias de los países satélites de Europa Oriental. Muy bien, vamos a la materia. Partamos con la descripción del estado de bienestar. Este se organiza luego de la crisis del capitalismo en 1929. Se funda en la idea de que el Estado asume un rol protagónico como un agente económico activo. Y este se expresa a través de dos maneras. Primero, como Estado empresario. Es decir, planificando la economía, determinando cuáles son los sectores estratégicos para el desarrollo prioritario de un país, fomentando la inversión privada y administrando empresas públicas en rubros de importancia nacional, estratégico como dijimos, como la energía y la siderurgia. Además, se expresa como Estado benefactor a través de la protección de derechos humanos de segunda generación, o también llamados derechos sociales, como la salud, educación, vivienda y previsión. Esto lo hace mediante la redistribución de altas tasas impositivas a las empresas y el compromiso de fortalecer un mercado interno mediante altos salarios, estímulo al consumo y estabilidad laboral. Este sistema permitió altísimas tasas de crecimiento económico durante la segunda mitad del siglo XX en los países donde se implementa, producto del aumento del bienestar de la población, gracias al pleno empleo, a altos niveles de consumo, ampliación de la cobertura educacional y el mejoramiento sustantivo de la población, de la calidad de vida de la población. Por esto, a este periodo que va entre 1945 y 1973, se le conoce como el ciclo de oro del capitalismo mundial. Este sistema comienza a entrar en crisis producto de la crisis del petróleo ocurrida en 1973. Este sistema entra en crisis debido a las repercusiones de la guerra de Yom Kippur entre Siria y Egipto por un lado contra el Estado de Israel. Pues los países perdedores organizados en la OPEP realizaron un embargo de petróleo a los países occidentales en represalias a su apoyo a Israel, desencadenando con esto una drástica subida del precio del crudo y una profunda crisis económica luego de casi 3 décadas de crecimiento ininterrumpido. Bajo esta lógica, para solucionar estos problemas se implementa el sistema neoliberal. Producto del corte del suministro de petróleo, que duplicó su precio, provocando cortes en el suministro, el aumento sustantivo de los costos de producción energéticos de la industria, una acelerada escala inflacionaria y una recesión mundial que puso tremendas presiones sobre el estado de bienestar, el que debía hacer frente a las demandas sociales de una población empobrecida, atender la reactivación industrial y una inflación que requería mayor control sobre las políticas monetarias y el gasto público. Para solucionar estos problemas, se proponen la contracción drástica del gasto público para disminuir la emisión de circulante y con ello también la inflación. Con estas medidas se aspira a recuperar el poder adquisitivo del dinero. Sin embargo, trae consigo graves consecuencias a la estructura del estado de bienestar. Por ejemplo, se restringen los servicios sociales entregados por el Estado. Se privatizan las empresas públicas para financiar el déficit estatal. Se eliminan las trabas para la circulación del capital, lo que aumenta la inversión extranjera directa y promueve el comercio exterior. También se desregula el mercado del trabajo para disminuir los costos de producción en términos laborales y poder reactivar la industria.
En suma, se reduce el rol económico y social del Estado. Estas medidas fueron implementadas en Inglaterra y en Estados Unidos a principios de la década de los 80, durante las administraciones de Margaret Thatcher y Ronald Reagan respectivamente, asumiendo con esto una política contraria a la expansión del socialismo y de ponerle fin de una vez por todas a la Guerra Fría.